En el corazón de un lejano y hermoso país, existía una pequeña ciudad llamada Letania. A pesar de su pequeña superficie, era la ciudad más importante, pues a las afueras de ella residía el rey. Al otro lado del río se encontraba el castillo donde residía el monarca. Las casas de Letania estaban construidas con piedra de la cantera local, creando un conjunto armonioso que se integra a la perfección en el paisaje. Los habitantes de Letania son gente sencilla y trabajadora, y las principales actividades son la artesanía, la agricultura, la ganadería y el comercio. Los vecinos se ayudan entre sí, comparten sus cosechas y celebran juntos las festividades. Las calles están llenas de gente los días de mercado, donde se intercambian productos, se cuentan historias y se refuerzan los lazos de amistad entre los habitantes. El corazón palpitante de la ciudad era la plaza central. Un espacio abierto dominado por una fuente de agua cristalina que refrescaba a sus gentes en los calurosos días de verano. En torno a la fuente se alineaba el mercado, donde los lugareños se reunían para compartir historias y vivencias. Samuel, un vagabundo de corazón noble, habitaba en Letania. Su rostro se veía curtido por los años y el paso del tiempo. Era un hombre muy pobre, pero siempre lucía una sonrisa cálida y serena en su cara. Sus ojos, de un profundo color azul, reflejaban la sabiduría acumulada a lo largo de su vida. Su cabello, que era largo y canoso, caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro lleno de bondad y de humildad. Una barba espesa, también teñida de plata, adornaba su mentón, dándole un aire de anciano venerable. Samuel vestía con sencillez. Llevaba ropas viejas y raídas, que reflejaban su condición de vagabundo. Sin embargo, a pesar de su ropaje, tenía un porte digno y elegante. Emanaba un aura de nobleza, que trascendía su apariencia modesta. Samuel era un hombre apreciado por los vecinos de Letania. Todo el mundo le saludaba al pasar, y era un hombre muy querido. Cuando hacía buen tiempo dormía a la intemperie, observando el firmamento y las estrellas, y la luna era el faro que lo alumbraba. En época de lluvias y de nieves, siempre había algún vecino que le prestaba cobijo y alimentos. A cambio, el hombre les relataba historias que les dejaban sorprendidos. Se podía considerar que Samuel era un hombre pobre, pero sabio. El reino, debido a las guerras constantes con el país vecino, y sobre todo a la sucesión de malas cosechas, estaba sumido en una evidente decadencia económica, que estaba sufriendo el pueblo de una manera evidente. El descontento empezaba a ser general entre los habitantes de Letania. El rey Ricardo, preocupado por la decadencia de su reino, intentaba buscar soluciones para su pueblo mientras paseaba por los jardines de palacio. Cuando llevaba un buen rato paseando, y sus dudas sobre su forma de gobernar eran cada vez mayores, observó que un hombre de mediana edad estaba cuidando y alimentando a sus caballos. ¿Es usted nuevo en este trabajo?, le preguntó cuando se acercó para hablar con él. Llevo ya 10 años cuidando de sus caballos, para que estén listos cuando usted los necesite, señor. Veo que tiene usted cara de preocupación, o al menos es eso lo que me parece a mí. Ya veo que no puedo disimular mi tristeza, dijo el rey con abatimiento. Las cosas van cada vez peor en el reino, y eso me entristece y me preocupa. El monarca se estaba sincerando con aquel hombre al que no conocía, y era algo que no hacía en mucho tiempo. Aquel hombre desconocido hasta ese momento le inspiraba confianza. Es posible que alguien sabio debiera asesorarle en su forma de reinar, señor. Gobernar todo un país, por pequeño que sea, no es tarea fácil para un solo hombre. El monarca, bajando su mirada hacia el suelo, le respondió: Tengo 3 asesores, y ninguno sabe darme los consejos que necesito. Es posible que esos asesores estén más interesados en vivir con lujos y comodidades en este palacio, que en darle los consejos adecuados, dijo el cuidador con modestia. Estas palabras dejaron al rey pensativo. Existe en la ciudad un hombre sabio y humilde, que estoy seguro que le daría buenos consejos,
pues no está interesado en las riquezas y en las comodidades. Se llama Samuel, y le reconocerá porque tiene apariencia de mendigo, y se sienta junto a la fuente de la gran plaza. El monarca dio las gracias al cuidador de caballos, y se alejó pensando en las palabras de aquel hombre. Igual que todas las mañanas, Samuel se encontraba en la gran plaza de la ciudad, charlando con sus gentes, a los que contaba bonitas historias. Era un día soleado, y el rey Ricardo en persona llegó a la plaza del pueblo, acompañado de su séquito de guardias. Llegaba subido en su carroza engalanada con oro y brillantes. La gente le silbaba y le abucheaba, pues no estaba contenta con el destino del reino. El rey buscó con su mirada al vagabundo del que le había hablado el cuidador de caballos. Aquel mendigo al que la gente admiraba por su sabiduría y buenos consejos. En cuanto le vio, supo que era él, pues no era un hombre que pasara desapercibido. Se fue acercando despacio, y cuando estaba al lado, se dirigió a él. «Si respondes correctamente a una pregunta, te daré esta moneda de oro», le dijo al hombre harapiento. Samuel le miró con serenidad, y le respondió: «Puede quedarse usted con la moneda, pero dígame su pregunta y se la responderé con la verdad». El rey, desafiado por la respuesta del mendigo, le planteó una cuestión que le atormentaba desde hacía días. «¿Me podría decir usted por qué el pueblo no me quiere, y me silba y me abuchea al pasar?». Samuel, después de unos segundos, con su mente clara y su experiencia de vida, le ofreció una respuesta llena de sabiduría. «Porque la gente no le ve una persona cercana a ellos. Cuando venga usted a la plaza, venga a caballo, como hace la gente normal. Retire la corona de su cabeza y llévela entre sus manos. Esto les dará el mensaje de que aunque usted esté en un nivel superior, tiene la humildad suficiente para dirigirse a ellos de igual a igual. Camine entre las gentes y pregúnteles por sus problemas y preocupaciones. Si hace usted eso, la gente empezará a quererle, aunque la situación económica no sea la mejor». El rey Ricardo, profundamente impresionado por la sabiduría del vagabundo, no pudo evitar hacerle caso y salir de la plaza como le había dicho Samuel. Salió caminando y con su corona entre las manos. Se paraba a charlar con la gente y a preguntarles por sus problemas y necesidades. Cuando finalmente abandonó la plaza, los vecinos de la ciudad le despidieron con un gran aplauso. El rey estaba fascinado e intrigado por la mente brillante, que se escondía bajo la apariencia humilde del vagabundo. Ricardo anhelaba escuchar más de sus palabras y de sus consejos a las preguntas que le realizaba. Ansioso por saciar su sed de conocimiento, el rey Ricardo volvió cada día a buscar al vagabundo. Esperaba que sus palabras iluminaran su camino con nuevas ideas y perspectivas. La perspicacia y el conocimiento del mendigo estaban dejando una huella imborrable en la mente del rey. Una de las mañanas que el monarca se acercó por la plaza del pueblo, le dijo a Samuel lo siguiente: «Tu mente alberga un tesoro de conocimiento inimaginable. Me gustaría que vinieras conmigo a palacio y empezaras a desarrollar a mi lado tu labor como asesor. En palacio tendrás tu propio alojamiento, comida y todo lo que necesites. Tus consejos serán de gran valor para el reino». Samuel, cuando escuchó las palabras del rey, empezó a dudar. La opulencia del palacio le era ajena, y temía perder su conexión con el pueblo. Tras una noche de profunda reflexión, decidió aceptar la propuesta del rey. Vio una oportunidad para usar su sabiduría para el bien del reino y guiar al monarca hacia un gobierno justo y compasivo. Cuando Samuel se instaló en palacio, se convirtió de inmediato en el principal asesor y confidente del rey. Sus palabras, llenas de sabiduría y experiencia, ofrecían al monarca nuevas ideas y perspectivas. El rey, ávido de conocimiento y sediento de justicia, escuchaba con atención los consejos de Samuel. Encontraba en él
la guía que necesitaba para gobernar con sabiduría. El monarca le preguntaba con honestidad sobre sus dudas, sus miedos y sus ambiciones. Samuel le ayudaba a navegar por las turbulentas aguas del poder y la responsabilidad. Una noche, el rey, con cierta admiración, le preguntó a Samuel por su vida. Tenía curiosidad por saber la procedencia de toda su sabiduría. Samuel le contó al rey que se crió en una familia humilde. Su padre era comerciante de telas y había viajado a muchos lugares del mundo. No tuvo acceso a ningún estudio, pero fue aprendiendo de la experiencia y de observar distintas costumbres y formas de vida. Se aprende tanto de la experiencia como de los estudios, le dijo. Solo hay que tener ganas y empeño. Tu sabiduría es un faro que ilumina mi camino, le confesó el rey después de su larga conversación. Sin ti, me sentiría perdido en la oscuridad. Y ambos le dieron un nuevo sorbo a su taza de café. Samuel, el sabio consejero del rey, era una figura admirada y respetada en todo el reino. Su sabiduría y honestidad habían ganado la confianza del monarca, pero también habían despertado la envidia y el resentimiento de los demás asesores de la corte. Estos hombres, acostumbrados a ostentar el poder y la influencia, veían en Samuel una amenaza a su posición. Su simpleza y humildad contrastaban con la ostentación y la ambición que reinaban en la corte hasta su llegada. Los asesores del rey se reunieron para urdir algún plan que sirviera para deshacerse del vagabundo. No podemos permitir que este mendigo usurpe nuestro lugar, murmuró uno de los asesores en una reunión secreta. Debemos deshacernos de él antes de que sea demasiado tarde. Uno de sus asesores insinuó que debían administrarle en las comidas un veneno muy efectivo que provocara su decadencia, e incluso su muerte. Los nobles habían observado que Samuel, al atardecer, paseaba todos los días por los alrededores de palacio. Iba caminando en total soledad hasta una pequeña casa que estaba abandonada en el campo. Los asesores estaban seguros de que en sus escapadas se veía con algún consejero del reino enemigo, al cual se habían enfrentado durante largos años de continuas guerras. Urdieron un plan vil y cobarde. Fabricaron una historia de traición, acusando a Samuel de conspirar contra el rey en secreto y revelar las tácticas del reino a algún espía extranjero. Los asesores del reino, con la astucia de la serpiente y la hipocresía del zorro, se reunieron con el monarca, acusando a Jaime de conspiración, espionaje y traición. Sembraron la duda en la mente del monarca, quien a pesar de su confianza en Samuel, no pudo evitar sentir una punzada de sospecha. El rey Ricardo empezó a imaginar que el mayor consejero del reino estuviera pasando información al reino rival. Ricardo, preocupado, decidió salir de palacio y observar a Samuel por las tardes, mientras salía a pasear. Observó que durante 3 días seguidos, el vagabundo iba paseando hasta aquella casa abandonada en el campo. El tercer día, mientras Samuel permanecía en el interior de la casa, se acercó a ella y llamó a la puerta. El hombre, abriendo la puerta con sorpresa, salió a recibir al rey, entornando la puerta tras él. «Samuel, ¿es cierto lo que dicen?», preguntó el rey con voz temblorosa. Tenía su mirada de preocupación clavada en el rostro sereno del sabio. Comentan que todos los días sales de palacio, vienes a esta casa, y te encuentras con un consejero de otro reinado y te dedicas a conspirar, espiar y traicionar a tu rey. Samuel, ajeno a las maquinaciones de sus enemigos, miró al rey con profunda tristeza. Majestad, mi lealtad hacia usted es inquebrantable. Jamás conspiraría en su contra. Lo que le han contado no es cierto. Pero las palabras de Jaime, aunque honestas, no fueron suficientes para disipar la duda que se había instalado en el corazón del rey. Quiero que me dejes ver el interior de la casa. Pase dentro conmigo, dijo Samuel con tristeza. Verá con sus propios ojos
que no hay nada de lo que preocuparse. El rey entró esperando encontrar una reunión clandestina o una prueba irrefutable de la traición de Samuel. Pero la casa estaba vacía. Solo había una túnica raída colgando de la pared, un plato de latón desgastado y un bastón de madera apoyado en un rincón. También, al fondo, había un pequeño altar compuesto por una mesa y una cruz. El rey miró a Jaime confundido y avergonzado. Majestad, esta habitación era mi refugio. Un lugar donde podía recordar mis orígenes humildes y mantenerme fiel a mí mismo. Cada tarde, venía aquí para no olvidar quién soy y de dónde vengo. Aquí se encuentran las únicas posesiones que tenía al llegar a palacio. Todos los días rezo para darle gracias al Señor por todo lo que tengo. Agradezco a Dios todo lo que me ha pasado y lo que me ha de pasar. Doy gracias porque mis consejos estén llenos de bondad y le ayuden a que su reino sea próspero, productivo y lleno de paz. El rey se conmovió hasta las lágrimas. Comprendió que la sabiduría de Jaime provenía de su humildad. La traición no solo era falsa, sino que era un ataque a la bondad y la honestidad que Samuel representaba. Te pido perdón, dijo el rey con voz temblorosa. Mis enemigos me han engañado. He sido un tonto al dudar de ti. Samuel tomó la mano del rey y la estrechó con firmeza. No se preocupe, Majestad. Todos nos equivocamos a menudo, le dijo sonriendo. La verdad siempre sale a la luz. A partir de ese día, la confianza entre el rey y Samuel se hizo aún más fuerte. Los enemigos del reino fueron expulsados y desterrados, y Samuel se convirtió en el pilar fundamental del reinado, guiando al monarca con su sabiduría y su bondad. La historia de Samuel y el rey nos sirve como un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la honestidad, la humildad y la sabiduría. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.